Continuando con el programa, concluiremos con la conferencia magistral intitulada Subespecialización de Tribunales Colegiados en el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Señoras y señores, damos la bienvenida al doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la segunda sala. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este importante ejercicio académico, traer la oportunidad para todos nosotros de reflexionar sobre el nuevo sistema anticorrupción, la reforma constitucional que dio lugar a él, la ley general que lo desarrolla y a su vez todas las implicaciones que este sistema tiene para la propia justicia. Antes de entrar aquí platicaba con compañeros magistrados, el doctor Cárdenas, y cuando veníamos para acá pensé que ellos vendrían y pues no, está uno solo. Y esto me hizo acordar, el magistrado Tron no me dejará mentir, el magistrado Camero no ha llegado, pero fue uno de los organizadores. Hace tiempo hubo un congreso de amparo en Morelia y convocó a, no sé, unas 1,200, 1,500 personas, todos ellos estudiantes de distintas facultades. Dada la concurrencia, los organizadores buscaron el lugar más adecuado para todas las personas interesadas. Y lo que consiguieron fue el Centro de Convenciones de Morelia. Quienes hayan visitado aquella bellísima ciudad recordarán pues que este centro de convenciones, como hoy modernamente se les llama, tiene un salón de usos múltiples, salón que sirve precisamente no solo para aspectos enteramente académicos, sino pues para aspectos folclóricos, de baile, de obras de teatro, para cuestiones musicales. Y ahora que me senté aquí y no subieron ellos, me acordé de aquella vez, pues, el anfiteatro alcanza una importante zona, solo que desde donde está el ponente hasta donde está la primera fila existe lo que le llaman coro, a donde se acomoda una orquesta, y desde que se utiliza también para cuestiones musicales, el sistema de iluminación es muy potente y moderno para poder aprovechar en toda su magnitud todo ese tipo de eventos coloridos y folclóricos, solo que cuando encienden las luces por completo, además de que hace calor, el ponente no ve a los que están enfrente. Me asignaron la plática de las 4 de la tarde de un viernes y eso es complicadísimo para lograr concentrarse en el ponente. Luego de comer en una ciudad bonita, todos los estudiantes venían de otras ciudades y eso generó una terrible congoja y angustia de mi parte porque no los veía. Entonces les dije, miren, yo sé que la hora es complicada, ustedes quieren conocer la ciudad, mi plática no es tan interesante como ustedes supusieran, así es que si se quieren ir, no tienen ningún inconveniente de que lo hagan, solo que por favor cuando se vaya el último me avisa. Y pues nos vamos todos, ¿no? Pero aquí sí los veo. No subieron, pero sí los veo. Así es que ya yo solito me iré cuando se vaya el último. Bueno, pues esta reflexión, si bien tiene como finalidad comunicar a todos ustedes un proyecto que existe en el Consejo de la Judicatura como una respuesta también de la Judicatura a una modificación importante en el sistema de responsabilidades
que creo yo habrá de fructificar, habrá de cristalizar en el acuerdo correspondiente del Consejo de la Judicatura, antes de llegar a esta conclusión, que es muy sencilla, y explicaré las razones por las que creo terminará siendo así una jurisdicción especializada en materia anticorrupción, dar una pequeña revisada de algunos otros temas de interés, muy en lo particular, el que al estar ahora intercambiando puntos de vista sobre los distintos temas ya tratados, me sugirieron quizá era importante. Pues desde luego los cambios que llevó a efecto el constituyente publicados el 27 de mayo nos hacen ver que la Constitución hoy responde a un sistema muy complejo, diferente, de responsabilidades administrativas. El servicio público, de acuerdo con la propia Constitución, implica el cumplimiento de los principios fundamentales de esa tan alta responsabilidad, y bajo esta perspectiva todo aquel a quien se le encomienda hablar o ejercer el poder en nombre del Estado debe tener siempre presente que lo hace para servir. Y muchas ocasiones, cuando esto no se alcanza a comprender, genera responsabilidades. Hay responsabilidades de tipo político. Estas generalmente se enfrentan por procedimientos del mismo índole. Las responsabilidades políticas deben estar así establecidas, tienen que ver y hacen razón en función del mandato popular que se alcanza con el voto. Si hay quien llega a ejercer un cargo a través del voto popular, dirá, mi único jefe es el pueblo, y si él me puso, el que me quite. Pero también el pueblo entiende que no puede convocar a elecciones cuando considera que alguien incurre en responsabilidades políticas, de suerte que le entrega a órganos, particularmente congresos, la competencia para, en su momento, retirar esta responsabilidad entregada por el voto popular, pues también en su condición de representantes populares habrán de revisar si se cumplen o no con las responsabilidades que se tienen y si se incurre en aquellas causales para que se surta la responsabilidad política mediante el sistema de acusación en lo federal, Cámara de Diputados, un Senado que se erige como órgano de enjuiciamiento y decisión, o en su caso la modalidad que cada Congreso utilice. Hay casos en los que el Congreso acusa y el Tribunal Superior de Justicia decide, esto en función del mandato popular recibido por las urnas, propio de la responsabilidad política. Pero también existe la responsabilidad penal en la que puede incurrir un servidor público cuando en el ejercicio de su cargo comete alguna de las conductas tipificadas como delito, y a partir de ello enfrentará el procedimiento correspondiente ante los tribunales competentes. Esto ya puede ser del orden federal, del orden local, pero ese otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad penal. Esta también la podemos asociar en términos de lo que conocemos todo como desafuero o declaración de procedencia, pues, de acuerdo con el sistema constitucional, determinados cargos que pueden resultar incómodos en su ejercicio deben estar protegidos en función de la propia naturaleza que les da la Constitución. Y si en este sentido el Estado mismo puede volcarse en contra de un servidor público que hace las cosas bien, buscando quitarlo del camino, esta inmunidad, como técnicamente se debe conocer a lo que le llamamos fuero, impide que se actúe penalmente contra quien defiende sus competencias en representación del pueblo. De suerte que también el propio constituyente ha entendido la protección que debe tener determinado tipo de servidor público, y en la eventualidad de que hubiere cometido un delito, si viene él acompañado de la inmunidad que le significa la protección contra el amago del propio poder, pues será la Cámara de Diputados a nivel federal o los congresos a nivel local quienes, teniendo a la mano
la acusación que pese respecto de un servidor público que goza de esa protección, entenderán que lo que ahí se tiene no es una persecución de carácter político, sino una cuestión de carácter penal pura. Y en ese sentido no podríamos aceptar que se generara un territorio de impunidad esperando hasta que concluya el encargo, principalmente cuando estos se dan por periodos largos, de suerte que, bajo esta perspectiva, los congresos, o en su caso la Cámara de Diputados, pueden decidir la declaración de procedencia, retiran del cargo a la persona y la someten a la jurisdicción penal correspondiente. Sería bueno decir, cuando hablamos de la política, que cuando la Cámara de Senadores a nivel federal, ya el Congreso o el Tribunal Superior de Justicia, en algunos casos a nivel local, ha decidido quitarle el mandato que a alguien el pueblo le dio, no hay manera de recuperarlo. En el caso de la responsabilidad penal, pues se le separa del cargo, enfrenta su proceso y si resulta absuelto, regresa al ejercicio de sus responsabilidades. Entonces, responsabilidades políticas, responsabilidades penales, responsabilidades civiles, dirían. Bueno, la responsabilidad civil del Estado ya no existe. Durante muchos años, quizá, digamos, un siglo, los civilistas insistieron en que el Estado también tenía que ser responsable civilmente. ¿Y por qué lo decían? Bueno, pues la reflexión es: todos somos responsables por los daños que le causemos a otra persona, y a partir de ello el Estado que cause daño a los particulares también lo tiene que ser. No es sino hasta 1928 que en México se reconoce la posibilidad de responsabilizar civilmente al Estado. Esta fue una conquista de los civilistas que perdieron hasta 2005. Pero hay razones para pensarlo, dado que hoy existe la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad civil entonces crece prácticamente con la existencia de la humanidad y la necesidad de regular las relaciones entre las personas. Algún día algún corredor de autos preguntó que cuándo comenzaron las carreras de autos, y otro le contestó: las carreras de autos comenzaron cuando se construyó el segundo auto. ¿A partir de cuándo podemos pensar en responsabilidad civil? A partir de que hay dos personas, pues una puede dañar a la otra. Y es así que entonces, ya desde el inicio de la sociedad organizada, siempre conformó un marco de referencia jurídica, establecía qué hacer. Todos recordaremos las clases de derecho romano. Bueno, pues que si el ganado de uno cruzó la valla y destrozó la propiedad del otro, bueno, pues ser responsable de ello. Quizá muy en lo casual, las regulaciones decían con toda propiedad el que cuando suceda esto tú le respondes a este. En el derecho romano así lo veíamos, y pues el pretor decidía como en función a este sistema, si quieren hasta primitivo, pero responsabilizaba al otro. La responsabilidad así vista dependía normalmente de lo que las personas cometían ya por descuido, impericia o quizá voluntariamente. Esto no alcanzaba al Estado, pues para aquel entonces la idea de Estado, y menos aún responsabilizarlo por los actos civiles, era prácticamente impensable. La responsabilidad civil era del orden enteramente privado, se suscitaba entre particulares, y las enseñanzas del derecho romano son tomadas por Justiniano, compiladas, luego Napoleón las recoge, las lleva a un código. Es Francia la que más evoluciona, con autores como Planiol, Bonicace, Ripert, quienes en materia de responsabilidad crean toda una doctrina sobre pues la responsabilidad derivada de dolo o de culpa. La de dolo toma un camino un tanto cuanto diferente y se apropia en el derecho penal más que otra cosa. Pues decían, si hay dolo, eso quiere decir que hay un integrante de la sociedad a quien le gusta causarnos daño. Y si le gusta causarnos daño, él tiene que ser visualizado no desde la práctica procesal del derecho civil, sino tiene que ser enjuiciado, y empecemos entonces a tipificar el tema del
daño en propiedad ajena, pues no fue meramente una casualidad, una impericia, una imprevisión lo que me causó el daño. Él trató de causármelo y esta persona tiene que ser sujeta de procesos penales. Y asociado a la pena, en caso de que se decidiera segregarlo de la sociedad y encarcelarlo, la reparación del daño venía asociada a la sentencia. Podría parecer que cuando había el ánimo de causar el daño, el asunto caminó más hacia lo penal, pero regresando a lo civil, la doctrina fue sumamente rica en estos temas. No es sino hasta el siglo XIX y en el propio esquema generado por la Revolución Industrial, cuando en la materia civil se dan las responsabilidades divididas entre las subjetivas y las objetivas. Las subjetivas vinculadas ya sea por el daño causado, por impericia, por falta de previsión, por cualquier otra cosa que nos pudiera hacer suponer que no había la intención de causar el daño, frente a la del dolo, así originalmente trazada, que estaba de alguna manera definida, pero surge un tema más importante. La Revolución Industrial trae el uso de la maquinaria y permite generar más ideas sobre la responsabilidad objetiva, la que se da por el propio daño causado en las personas, el uso de un vehículo automotor, la máquina peligrosa. Estas ideas se recogen en los códigos civiles y llegan a México así divididas: la responsabilidad civil subjetiva, la responsabilidad objetiva, muy en función del objeto peligroso, la teoría del riesgo. No es el caso de enumerar todo ello, solo es qué pasa con la responsabilidad. 1928 cambia radicalmente en México la forma de concebir, pues al Estado también se le responsabilizó civilmente. Lo cierto es que la redacción contenida casualmente en el artículo 1928, aquí está el doctor Castro y seguramente me corregirá si me equivoco, pero para ese entonces, 1928, el artículo 1928, responsabilizó al Estado civilmente por los daños causados por sus servidores públicos. El Estado de alguna manera se cobijó diciendo, bueno, el responsable es el servidor público, no yo. Yo solo seré responsable subsidiariamente. Eso quiere decir que él es el que tiene que responder por el daño causado en el ejercicio de las potestades estatales, y si él luego de demandado y condenado no puede pagar subsidiariamente, yo responderé. La interpretación que se dio a estos artículos no fue la más favorable para los derechos humanos. Se dijo, bueno, si lo que estamos entonces enfrente es a que el Estado me responde y me responde el particular, pues ojalá el servidor público tenga la economía suficiente para pagar, si no habrá que traer al Estado para que me pague. Pero la interpretación final de los tribunales no es la responsabilidad derivada de dolo, de culpa, sino solo la dolosa, la que puede en un determinado momento permitir que la condena al servidor público resulte en este caso efectiva y se la apliquen. Esto es, habría que demostrar que el servidor público tuvo la voluntad de causarme el daño, y si así lo era, lo condenaban, y si no tenía medios para hacer frente a la condena, el Estado cubría y repetía contra el servidor público. No es sino hasta una sentencia de la delegación Cuauhtémoc, cuyo titular también se llamaba Cuauhtémoc, en donde, quienes estamos ya muy antiguos en esto recordaremos ese caso, en donde ante una clausura ordenada, muy probablemente con toda intención de causar un daño, pues en ese lugar había conejos y al cerrarlos estos murieron. La condena se alcanzó a decir, por lo menos en el precedente, y obligado por la Corte, y fue el único precedente que se dio, el magistrado Tron no lo olvidará, él no fue condenado, sino él participó en la idea de todo ello. Por el mero, quedó claro que el delegado había ordenado la clausura con toda la intención de que la empresa sufriera y, entre otras, perdiera su materia prima, que eran esos conejos.
y así es que vino una condena, pero demostrar en juicio que había voluntad del servidor público de causarme el daño era imposible. Quiere decir que la materia no caminó, sino hasta 2002, 2003, en donde se cambia por completo la manera de concebir la responsabilidad del Estado y decir, la cambiaremos del orden privado porque teníamos que llevar al Estado ante un juez y desahogar todo un procedimiento, a otra de carácter público, que aunque ya traía por ahí un cierto precedente en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en donde se decía, si luego de un procedimiento de responsabilidades administrativas se llegara a advertir que la conducta fue grave y que causó un daño a un tercero, en el propio procedimiento de responsabilidades administrativas el afectado puede presentar su solicitud ante la Secretaría de la Contraloría, entonces, quien habrá de decidir si efectivamente este daño así fue causado, pagará directamente y repetirá contra el servidor público, pero había que esperar a que hubiera un procedimiento de responsabilidades, que éste quedara firme, ir ante la autoridad, pedir que se nos resarciera y luego repetir contra el servidor público. Como vieron, aquí hubo un cambio muy, muy importante en 1994, pues esto ya no era un asunto de tribunales, sino pasó al orden público de carácter administrativo, sujeto a una gran cantidad de condiciones que hasta donde sé nunca prosperaron. No es entonces sino hasta 2002, 2003 que al Senado se le ocurre modificar el tipo de responsabilidad en la que el servidor público y el Estado incurrirían tratándose de los daños causados a los particulares, obligando a que el Estado respondiera de manera objetiva y directa, no subsidiaria ni subjetiva, por el daño causado y de manera inmediata el Estado, independientemente de que después repitiera contra el servidor público y le cobrara. Invirtieron. En 2005 se publica la ley que desarrolló esta disposición del artículo 113 y entre los transitorios que dieron lugar a la ley, derogaron la responsabilidad civil del Estado. Esto es, derogaron ya no en 1928, porque ya se había pasado a 1927. Se derogó la responsabilidad civil para convertirla en responsabilidad patrimonial y aquí viene el agregado que me pidieron que hiciera. ¿A qué se le condicionó a la responsabilidad patrimonial? Pues a que se demuestre la actividad irregular del Estado. Esto es, si yo quiero que me resarza patrimonialmente, tengo que demostrar, por lo menos así parecía, que la actividad, primero, antes que nada, acción u omisión, me causó un daño, que hay una relación de causalidad entre lo sucedido allá y el daño que yo tengo. Y tres, que hubo actuación irregular. Por lo menos la redacción del 113, eso en ese sentido dice. Creo que ahora es 114, pero la responsabilidad del Estado será objetiva y directa y se dará cuando exista actividad administrativa irregular. Hoy, y para concluir este específico tema de la responsabilidad patrimonial, pues ya dijimos que hay responsabilidad política, responsabilidad penal, ya no hay responsabilidad civil, hoy hay responsabilidad patrimonial de carácter público, no se va ante los jueces, se le pide directamente a la autoridad, ella contesta, y lo que nos diga es motivo del contencioso. Pero se incorporó la expresión actividad administrativa irregular, desdoblada en la ley, dice por el daño que se tenga, que alguien no tenga por qué sufrir. Pero bueno, lo que importa es el texto constitucional. Ya el doctor Castro me está viendo pesadamente porque me dice, eso no es cierto. No, sí es cierto. ¿Qué logramos? Y con esto cierro este pequeño capítulo. La responsabilidad entonces es objetiva y directa y obedece a la actividad administrativa irregular. El asunto más característico que nos pudo llegar a la segunda sala fue el desbordamiento de un canal de aguas negras en Chalco que inundó toda una colonia. Se argumentaba, la colonia es irregular, bueno, pero también corresponde al Estado atender este tipo de circunstancias y sabiendo que probablemente, decía yo con quienes estábamos hace un rato reunidos, no sé si alguna otra parte del mundo tenga un canal de aguas negras por arriba de donde vive la población, normalmente están abajo, se desbordan, pues sí, pero pues ya pero aquí cualquier fisura es inmediatamente la consecuencia de algún daño.
Lo cierto es que esto sucedió y las demandas, más de 800, fueron presentadas. La generalidad de los casos resueltos decían no demostrarse la actividad irregular, criterio entonces ahora prevaleciente de la segunda sala. Al particular que resulte afectado con una actividad del Estado y pretenda el resarcimiento patrimonial, tiene que acreditar siempre dos cosas. Una, el daño que se le causó. Aquí está inundada la casa y se afectaron el refrigerador, la sala, el comedor, las camas. La relación de causalidad entre el hecho mismo y lo que me lo causó. Si puedo y quiero y estoy en condiciones de hacerlo, la actividad administrativa irregular. Esta siempre corresponderá a la autoridad. ¿Por qué? Porque si la autoridad a quien se le solicita me indemnice, me dice que no, porque la actividad administrativa fue regular, eso implica una afirmación y ese es el caso en donde él tiene que decirme por qué fue regular. Podría decir, bueno, es que cumplí con todos los procedimientos para entubar aguas y para conducirlas. Las paredes son de tanto de hormigón, tanta elevación, hubo lluvias atípicas. Sí, pero están por encima de la población. Es un asentamiento irregular, tendrías que haber utilizado la fuerza que te provee la propia Constitución para hacerle ver a los habitantes de ello el riesgo que se corre con esto. Lo que importa, y desearía yo señalar, es que hoy la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, no de la primera, dice, responsabilidad patrimonial, tú tienes que demostrar el daño y la relación causa-efecto. Lo demás le corresponde al Estado si te niega el resarcimiento o no te lo da en la medida que quiera, porque si dice que fue regular, a ella le corresponde decir que hubo mantenimiento, que hubo la previsión, que esas eran las paredes exactas, que no solo en México, sino en cualquier parte del mundo se puede aceptar que hay un canal de desagüe por arriba de las casas, lo que quiera. Y a partir de ahí ustedes producen su actuación en debate de ello ante el contencioso y demuestran por qué sí es irregular. Creo que es un gran avance. Ya llevamos las responsabilidades conducentes, política, penal, civil ya no, patrimonial, y vámonos, ahora sí van a decir, bueno, pues vino a hablar de lo que no le pidieron. Responsabilidad administrativa. Ustedes hablaron ya de responsabilidad administrativa en todos los módulos anteriores y muy bien, a consideración de quienes fueron los ponentes. Desde luego todos ellos saben mucho más que yo de lo que aquí se dijo. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, primero, antes que nada, reflexionar con ustedes que el sistema de responsabilidades administrativas, fortalecido en 1982 y sujeto a una serie de cambios estructurales, hoy, en 2015, cambió radicalmente. Y lo que no tengo por qué explicar, dado que ya ustedes lo conocen mucho más que yo, es que se divide en dos grandes territorios: las conductas que se han considerado como graves y las que no se han considerado como graves. La Constitución en este sentido y los cambios que provocó llevaron pues a crear un sistema anticorrupción distinto en el que a partir de una ley general se alcanzarán a cumplir con todos los mandamientos que la Constitución establece para los servidores públicos. Esta reforma nos da una gran cantidad e importante información de lo que el sistema generado debe incluir, los alcances que debe tener, los comités correspondientes, pero muy en lo particular atendamos el aspecto específico de cómo se habrá de sancionar a partir de la entrada en vigor de todas estas disposiciones y cómo el Poder Judicial también tiene que responder a ello. Por esto, la plática que se me asignó tiene que ver con subespecialización de los tribunales colegiados de circuito en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy el sistema entonces guarda una gran división, en tanto la propia ley determinará los parámetros para estimar que una conducta es generadora de responsabilidad grave y cuál no. La que no lo sea quedará a cargo del sistema como lo conocemos, órganos de control que habrán de sancionar con los procedimientos que la propia
norma establece. Su decisión, como todas las que suceden antes del sistema, podrá ser cuestionada ante el contencioso administrativo. La esencia del contencioso administrativo es la defensa de los intereses de los particulares frente al Estado cuando, por virtud de un acto de autoridad, les afecta. Y al servidor público se le considera para tales efectos como un particular sancionado por el Estado, y el particular, ante una circunstancia de esta naturaleza, pues cuestionar ante el contencioso administrativo los fundamentos y motivos de la sanción que le fue aplicada. Y aquí pues no hay nada nuevo que comentar, este es el sistema que todos conocemos, y a partir de la resolución vendrá pues el juicio contencioso y la función esencial que tiene un contencioso administrativo creado en México desde 1936, y su objetivo es revisar la regularidad de los actos de autoridad. Contra su resolución, en caso de ser desfavorable al particular, tendrá el amparo directo. No sé si se modificaron los supuestos en caso de que resulte desfavorable para la autoridad y pueda subir en revisión fiscal. Lo cierto es que pues este es el sistema tradicional. ¿Dónde viene el cambio? El cambio viene en las responsabilidades que se han considerado por conductas graves de acuerdo con los parámetros que la propia ley establece. Pues aquí el sistema se transforma y el Tribunal de Justicia Administrativa ya no hace funciones de contencioso administrativo, sino que el sistema, así concebido, llevará a que quienes tengan competencia presentarán el caso ante las salas especializadas para tal efecto, que habrán de desahogar en función de la acusación las etapas probatorias correspondientes y los alegatos, una decisión que no es contencioso administrativo, es una jurisdicción ordinaria, ya federal o local, en la que lo que se está haciendo es, de manera muy similar al enjuiciamiento penal, podríamos decir una acusación ante una sala cita al servidor público o a quien se le repute en esta circunstancia, y habrá de desahogar un procedimiento no analizando un acto de autoridad sobre la base de lo que el acto administrativo tiene, sino por la jurisdicción ordinaria, una acción con una excepción, pruebas, alegatos y sentencia. Esto obedece al principio natural de enjuiciamiento, hechos que son juzgados y a los cuales, si es que están probados, se les aplica una consecuencia. Hay una gran diferencia entre el contencioso administrativo y el enjuiciamiento ordinario. En el juicio contencioso administrativo, lo que se cuestiona es un acto u omisión de la autoridad. La autoridad nunca pierde su carácter de autoridad durante el juicio. De ahí que la sentencia, si le es desfavorable, no le permitirá el amparo directo. Tendrá sus propios medios de defensa que surgieron a partir de los años 50, revisión fiscal. Curioso, solo la Ciudad de México tiene un derecho a ir en revisión contencioso administrativo. ¿Por qué no las demás entidades federativas? ¿Qué diferencia puede tener el cobro de agua de la Ciudad de México con el cobro de agua del Estado de Morelos? Y el Estado de Morelos, si pierde ante el contencioso, no puede ir a una revisión ante los colegiados, y aquí sí. Esto es algo que creo no debe prevalecer desde que la Ciudad de México cambió de manera radical el régimen y se le asimila mucho más a un Estado que lo que antes era entraría a otro tema, pero algo asociado al Ejecutivo. Incluso el gobierno de la Ciudad de México, que corría a cargo de un regente, pues el gobierno natural correspondía al presidente de la República, le legislaba el Congreso de la Unión. Bajo esa perspectiva pudiéramos decir que sería curioso que en un contencioso administrativo local se revisara lo que el Congreso de la Unión dice, o que en su caso, si esta competencia se le entrega a los tribunales colegiados de circuito, hoy su regulación en materia de contencioso administrativo y la revisión conducente esté regulada
en las leyes que expide la Asamblea Legislativa. Quiero ser concreto en esto. Si hay revisión fiscal a nivel federal, está regulada por el Congreso de la Unión. Congreso de la Unión que regula a otra autoridad federal, Tribunal Colegiado de Circuito, y dice cómo debe resolverse. Ahí están las normas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Contencioso Administrativo. Pero cuando la Ciudad de México pierde un litigio en apelación ante la Sala Superior, puede ir a la revisión fiscal ante un tribunal colegiado y el procedimiento lo regula la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Aquí hay un desorden. Si ya hoy la Ciudad de México se asimila a un Estado, la revisión contenciosa administrativa debió desaparecer. Es una reflexión. Sí hay una diferencia muy grande entre poder tener una instancia adicional y no tenerla. Todas las autoridades locales que no sean la Ciudad de México pueden acudir, no pueden acudir ante los colegiados. En la Ciudad de México sí. Hay una diferencia inexplicable. Pues bueno, el enjuiciamiento ordinario en tratándose de responsabilidades por conductas calificadas como graves llevará entonces el que los órganos anticorrupción correspondientes presenten los hechos ante las salas, argumentando exactamente cuáles fueron las condiciones que generarían una responsabilidad, y se abrirá el juicio. El juicio ordinario siempre parte de hechos. Aquí no hay un derecho por examinar como sucede en el contencioso. En el contencioso el acto ya existe, el acto administrativo aquí está. Si no lo combate el particular, se le impone contra la voluntad, es ejecutable y se presume válido. Si se cuestiona, el contencioso revisará sus fundamentos y puede invalidarlo, anularlo, o lo que la ley le entregue para poder actuar contra él. Pero en el enjuiciamiento ordinario, como parte, el acusador expresa que hay hechos u omisiones constitutivas de responsabilidad grave, lo cual será motivo de defensa por parte, si quieren llamarle acusado, pero aquí sería el servidor público a quien se atribuye la responsabilidad, quien formulará la contestación y defensa correspondiente. En este tipo de enjuiciamiento los hechos cobran particular importancia, no el derecho. En el contencioso administrativo los hechos no son la parte fundamental del enjuiciamiento. El derecho aplicado en un mandamiento, en una determinación fundada y motivada de la autoridad. En los hechos no. Por eso las demandas de carácter ordinario pues no tienen que expresar el derecho. Quien quiera acudir a los tribunales no tiene por qué saber que hay una norma de derecho que le da la razón. Es posible que ni siquiera exista. Por eso el artículo 14, en uno de sus párrafos, dice que la justicia en el ordenamiento, en los juicios del orden común, se dictará conforme a las disposiciones de la ley, a su interpretación, a los principios generales del derecho. Es posible que no haya una disposición en el Código Civil que nos diga, como jueces, qué hacer frente a una situación específica. Y el juez tiene que resolver, porque es el derecho a la jurisdicción que el juez decida que hay. Busca la norma, si la norma existe pero y encuadra exacto en el supuesto, pues la aplica. Si no encuadra en el supuesto, la interpreta. Puede ser que ni norma haya y tiene que resolver aplicando los principios generales del derecho. Dos personas se están peleando por algo y el juez no les puede decir, es que no hay derecho aplicable, así que, señores, a la calle, ahí se arreglan. Tiene que encontrar una fórmula de solución, porque ese es el derecho a la jurisdicción. Pues en el caso concreto se presenta la acusación por responsabilidad grave, habrá que defenderse. Estos son hechos, se tienen que defender de los hechos y lo primero que tienen que hacer es admitirlos o negarlos. Toda admisión de hechos conlleva a relevar la prueba. Si se cuestiona el derecho, si se cuestiona el hecho, habrá entonces que acudir a las pruebas y las pruebas le demostrarán al juez que el hecho existió. Habrá pruebas que traten de demostrar que eso no sucedió. Frente a la denuncia, frente a la afirmación de un hecho, viene la excepción. Las pruebas sirven para confirmar el hecho. Una vez corroborado el hecho, viene la consecuencia y el juez aplica la consecuencia. La sala del contencioso administrativo no hace contencioso administrativo, hace un enjuiciamiento ordinario y dicta sentencia constitutiva de una responsabilidad distinta a la que
se daría en casos no graves, en donde ya viene plasmada en el documento que sanciona. Aquí no, aquí él generará la consecuencia y dirá por la acusación soportada, por la acusación de estos hechos soportada con estas pruebas, sin excepciones válidas, me resulta de condena y por condena entiendo que es responsable por esto y le aplico tal consecuencia. A partir de ahí, mi derecho a la defensa, segunda instancia, que otra autoridad revise. Pues hubo en revisión a la tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa, quien en el orden federal haría las veces de un tribunal unitario, en el orden local las funciones de una sala. Y contra ello, pues el amparo. Y el amparo de los dos, pues es posible que sí, pues a la relación jurídico-procesal entraron en un plano de estricta igualdad. No es en el contencioso en donde no pierde su carácter de autoridad, aquí solo acusa. ¿Qué sigue? Pues el amparo directo, como sucede cuando Secretaría de Relaciones Exteriores contrata los servicios o en arrendamiento toma un local, no paga lo que corresponde al uso, pues el propietario le demanda, le gana, y si le gana, se irá a la apelación, y si sigue perdiendo, se irá al amparo directo. En los tribunales colegiados en materia civil son muy frecuentes las demandas en donde el Estado pierde en juicios ordinarios. Y en defensa del patrimonio de la Federación es que llega. Ya llegaremos luego a la interpretación de ese amparo directo o qué sigue. Ya vendrá. ¿Cómo reacciona el Poder Judicial? Desde luego hoy la complejidad del sistema de responsabilidades, me hubiera gustado que se siguiera llamando responsabilidades y no anticorrupción. Anticorrupción evoca como que traemos algo muy malo y vamos a tener que trabajar en contra de ello, pero así se llama. Pues tendrá que responder cómo con una jurisdicción subespecializada, como ya lo hicimos en telecomunicaciones sin competencia económica. Esto es, el nuevo modelo implica un conocimiento muy completo de lo que supone la actuación de la administración pública, no solo en el cumplimiento tradicional de las obligaciones conferidas por vía de la competencia, sino la participación del Estado en licitaciones, contratos y una gran cantidad de oportunidades en las que la administración se manifiesta y los servidores públicos tienen que ser celosos guardianes del cumplimiento de la ley, y en caso de que esto no suceda, vendrán las responsabilidades administrativas correspondientes. De suerte que lo que queremos y el proyecto que se tiene en el Consejo en análisis, muy probablemente nos llevará a considerar que en la materia administrativa, además de los temas propios de las telecomunicaciones y de la competencia económica, hoy pueda tener, como algunas otras ramas lo exigen, la ambiental, la de propiedad industrial y muchas otras, una competencia subespecializada cuyos integrantes de tribunal estén plenamente entendidos de cuál es de modo absoluto el funcionamiento de la administración y de todas las circunstancias que concurren en la aplicación del presupuesto, en la contratación administrativa, en la disciplina administrativa, en el proceso licitatorio y en todas aquellas circunstancias en las que el Estado se ve involucrado en aspectos de carácter económico y funcional. De manera que si esto prospera, como supongo debe prosperar y no veo para otra, es que haya tribunales colegiados que conozcan, muy en lo particular en la Ciudad de México, pues recuerden que la tercera sección está aquí, a efecto de que con este conocimiento más especializado puedan, en función de los nuevos parámetros que genera la responsabilidad administrativa, estar a la altura de las circunstancias. Frente a un fenómeno, el constituyente reaccionó y nos dio este sistema. Reaccionó el Ejecutivo con una nueva estructura, reacciona el legislador con la ley general, creando un sistema dual, el tradicional del contencioso, el nuevo sistema de enjuiciamiento ordinario. Conclusión, hay medios de defensa de carácter extraordinario, que es la jurisdicción federal, que también debe responder a esa exigencia de subespecialidad, en la cual tengamos la plena convicción de que se conoce de manera muy profunda el funcionamiento de la administración
y de las posibilidades de que se incurra en responsabilidad para tales efectos. Ya podríamos asociarles a ellos también los asuntos de responsabilidad patrimonial y cualquier otro que resulte afín. Conclusión, porque dirán, ya llevamos aquí todo el día y hoy todavía, lástima que nos ve. El nuevo sistema nos implica, de verdad, retos importantes. La piedra angular de ello es la responsabilidad grave y no grave, la forma en que ésta habrá de ser sancionada y la comprensión del Tribunal de Justicia Administrativa, aquí dignamente representado, de las dos distintas facetas que se tienen en el enjuiciamiento. El Tribunal Contencioso Administrativo no está acostumbrado, porque su competencia no lo exigía, a desahogar procedimientos en igualdad de partes sobre la base de los hechos, las excepciones, las pruebas y la condena. Está altamente especializado en el análisis jurídico constitucional del acto concreto de la administración, al cual lo revisa conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, con las bases que le da la Ley del Contencioso Administrativo. Eso es lo que ha hecho y lo hace muy bien. Hoy entrará en una nueva dinámica, el enjuiciamiento ordinario, cuya sentencia es constitutiva de un derecho de sanción o de un derecho a no ser sancionado, sujeta a una especie de apelación o revisión ante la tercera sección y una sentencia definitiva, sujeta a un control de casación, que es el amparo directo, que muy probablemente, y espero que así sea, encomendado a tribunales colegiados en materia administrativa, subespecializados en anticorrupción. Yo quisiera no llamarle anticorrupción, trataré de influir para que se llamen subespecializados en el tema de responsabilidades administrativas. Empezar por anticorrupción me duele, aunque sea una realidad, veámoslo positivamente. Con ello quiero redondear este tema, solo comentar cuando entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Hubo una acción de inconstitucionalidad, la 70 de 2016, resuelta por la Suprema Corte en pleno el 13 de junio de 2017, solo que los únicos temas que trajeron a conocimiento en la acción de inconstitucionalidad, los diputados que integraron el mínimo 33% para traer esto a conocimiento, fue el tema de las declaraciones patrimoniales, el contenido que éstas debieran informar y todos los aspectos que sobre tal tema se dan en la información reservada y la información confidencial. Las conclusiones a las que llega la acción de inconstitucionalidad son muy sencillas. Una, pues que prevalece el principio de máxima publicidad, del cual pues los servidores públicos tienen una particular forma de verlo, pues el umbral para ellos, a diferencia de los particulares, es bastante más bajo. Esto es, la sociedad está más interesada en conocer todo aquello que rodea al servidor público. Sin embargo, también se concluyó que hay muchos otros datos que no incumben estrictamente al funcionamiento del servicio público y se conservan como una cuestión reservada y confidencial, de suerte que en estas materias lo que habrá que analizar de manera muy particular es si este tipo de información pone en riesgo la vida, integridad personal del servidor público, o en su caso los datos no tendrían que ver asociados a una cuestión de funcionalidad y honestidad. Estos se conservan desde la propia confidencialidad del servidor público y en esa medida los artículos que establecen el principio de máxima publicidad, interpretados de esta forma, no son inconstitucionales. Es el criterio único que tenemos promovido en acción de inconstitucionalidad. Ay, ya me pasé. No quiero irme sin decirles antes algo que me da un gran gusto. Las acciones de inconstitucionalidad, estoy seguro todos están familiarizados con ellas, pero son la forma en que las minorías parlamentarias pueden finalmente demostrar ante la Suprema Corte que la ley aprobada por la mayoría es inconstitucional. Dejan de ser
minorías testimoniales en donde se utiliza la expresión mayoriteo, donde solamente vamos y siempre perdemos. ¿Y qué más hacemos? Dijo la Constitución, cuando se alcance el 33%, esto es un número lo suficientemente serio y razonable para entender que ahí hay un reclamo legítimo, pueden ir ante la Corte y cuestionar. Este fue el procedimiento de este caso, como lo fue de la ley del uso de la fuerza pública del Estado de México. Si no tan cuestionada como la ley de seguridad interior, por lo menos sí de dudas, y una minoría decidió ir en acción de inconstitucionalidad a la Corte. La mayoría que la aprobó dijo, no tenemos miedo de que la lleven, lejos de ello nosotros también nos sumamos. Y así llegaron a la acción de inconstitucionalidad del 82% de la legislatura. Llegó esto a la Corte, por razón de turno me correspondió, y lo primero que me pregunté es, ¿qué dicen? Son el 82%, o sea, imaginemos que esta es la asamblea, el 33 puede pelear, con el 49 no ganan, el 51 decidió, pero si traen 33, pues pueden ir a la Corte, si son menos, ¿no? 33 pueden ir, la Constitución dice con el 33, obviamente no dice menos de la mayoría. Pues dijeron, hagan de cuenta, son ustedes la asamblea, dijeron el 33, no, vamos todos para que vean que la ley no tiene problema. Llega así, digo, pues ¿qué dicen todos? Pues que se dice por ahí que la ley es inconstitucional por esto, que podría hacerlo por esto, que quizá en determinadas circunstancias y visto así podría ser, perdón, en una acción de inconstitucionalidad parte de afirmaciones, esto así es inconstitucional. No pueden llegar a decir, bueno, posiblemente se oye, en la radio comentan, hay quien dice, en la escuela de Derecho. Pues allá va Alberto Pérez Ollán y dice, señores ministros de la Corte, aquí hay 80% de legisladores que vienen a consultarnos y la acción de inconstitucionalidad no es un instrumento de consulta. Si así vamos, entonces hoy todos aquellos legisladores que saquen una ley cualquiera que esta sea van a decir, antes que otra cosa, vámonos a la Corte. Pero la Corte, que analiza, es una acción abstracta, pues fíjense que está, pues parece bien, ya ven, les dije, ya la Corte nos dijo que está bien. No, si dice 33% es porque en la imaginaria nos está diciendo que son, bueno, empezaría yo por los que votaron en contra, ese requisito ya no está así tasado, pero por lo menos no son la mayoría, porque son la mayoría y dicen que es inconstitucional, pues cámbienla. Así de sencillo. Si vienen a validarla para que la Corte diga, batalla campal terrible, yo esperaba menos resistencia, no lo digo en contra de mis compañeros, ellos saben y saben mucho, 6-5, se desecha, y se desecha porque es un instrumento para las minorías, no para que vengan a ver qué le vamos a encontrar a la Corte y a ver qué dice. Si ustedes están convencidos de la inconstitucionalidad y son 50+1, cámbienla y con eso resolvemos el problema. Disculpen que me haya metido en otros temas, les agradezco la clausura. Estamos a 7 meses de vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como Secretaría de la Función Pública hemos enfrentado una serie de retos, algunos de los cuales han quedado expuestos en estas mesas de diálogo. La discusión de los mismos seguirá sin lugar a dudas generando polémica entre las diversas autoridades encargadas de su aplicación. Como lo expresó por la mañana la maestra Arely Gómez González, más allá de una simple reforma en materia anticorrupción o bien del conocimiento de la ley, estos retos implican la profesionalización de los actores involucrados en el nuevo procedimiento, los ajustes en estructuras de órganos internos de control y la reestructuración de plataformas. Los diversos puntos de vista que nos obsequiaron el día de hoy académicos de la talla de Alejandro López Olvera, de Jaime Cárdenas Gracia, de Jorge Fernández Ruiz y de Daniel Márquez Gómez, así como de los distinguidos integrantes del Poder Judicial, Germán Eduardo Baltasar Hernández, Jean-Claude André Trompetit
y Joel Carranco y Zúñiga, junto con los temas abordados por Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, nos han permitido confirmar en algunos casos que la manera en que estamos aplicando la ley no es errónea. Y en otros, que es necesario perfeccionar nuestro actuar, la integración de nuestros expedientes y la forma en que resolvemos. ¿Qué decir de la brillante conferencia magistral del ministro Alberto Pérez Dayán, quien nos obliga a reflexionar en el nuevo papel que asumen los tribunales colegiados ante las exigencias del Sistema Nacional Anticorrupción y que obviamente debemos trasladar a la función de quienes nos dedicamos al derecho disciplinario? Agradezco el profundo interés mostrado por los 389 asistentes a estas mesas, ubicados tanto en este auditorio como en el aula Centenario. Y agradezco también, a nombre y en representación de la Secretaria de la Función Pública, el apoyo brindado por el doctor Pedro Salazar Ugarte, director de este instituto, y del doctor Jaime Cárdenas Gracia para la realización de este evento. Y si me lo permite el ministro Pérez Dayán, que pudiera declarar la clausura de estos trabajos. Muchas gracias. Hoy, 19 de febrero de 2018, siendo las 20 horas, declaro clausurado el programa de trabajo de las mesas de diálogo sobre el nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa. Seguro que los resultados de este intenso trabajo de orden académico serán un éxito para todos nosotros. Que así sea.